Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero placer tenerles en este escenario conversacional. Les decimos muy fraternalmente bienvenidos, bienvenidas a este primer simposio de investigación formativa, Investigar la docencia. Ya iremos mirando allí en el camino, digamos, las características y las conexiones que tiene este escenario formativo con respecto a lo que hacemos cotidianamente como profesionales y en nuestra vida como educadores y educadoras. Este ejercicio, que es un ejercicio fundamentalmente de orden reflexivo, va a tener, digamos, un recorrido, unos puntos gruesos que les voy a comentar en la agenda. Inicialmente vamos a tener un saludo, ya por aquí contamos con la presencia de nuestro señor decano, el doctor Londoño, bienvenido, muchísimas gracias. A continuación, el saludo del decano, haré algunos breves comentarios desde el lugar que me corresponde, digamos, desde la dirección de la maestría. Y desde allí, pues les cuento que a mí, para todas las personas, pues aquí estamos estudiantes, docentes, pero también tenemos visitantes. Mi nombre es Libardo Enrique Pérez Díaz y tengo la fortuna, el honor, la gran responsabilidad, como suelo decir, de coordinar este gran proyecto formativo con un excelente equipo constituido por otros directivos, docentes y ustedes fundamentalmente como estudiantes. Luego de esas reflexiones que compartiremos con ustedes desde la dirección, tendremos la posibilidad de contar con unas indicaciones de orden metodológico que tienen que ver, digamos, con los elementos centrales que constituyen las razones por las cuales aquí estamos hoy convocados y convocadas, y eso estará a cargo del maestro Luis Severio Castillo, que es la persona que tiene a su cargo la coordinación de la praxis investigativa en nuestra querida maestría en docencia, y quien fundamentalmente ha estado al frente de la coordinación de este tránsito que estamos haciendo y que ustedes irán notando, digamos, cuáles son las características de este encuentro. Terminados esos ejercicios, digamos, de orden formal, vamos a contar con lo que podríamos llamar la ponencia, la conferencia central, que estará a cargo del doctor Leonardo Jiménez, desde la Universidad La Salle de México. Ya tendremos también ocasión de conocer quién es el doctor Leonardo, a quien desde ya continuamos el ejercicio de agradecimiento. Está con nosotros desde las 4:30 haciendo todas las pruebas que corresponden. Y terminada la conferencia, habrá un espacio para interactuar con nuestro conferencista central, y a partir de ahí, entonces nos eh, transitaremos hasta cada uno de los salones dispuestos para las mesas de trabajo, en donde continuará el ejercicio académico, reflexivo, deliberativo, a partir de la socialización que harán nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de primero, segundo y tercero con respecto a la evolución de sus trabajos de grado. Entonces, como pueden ver, vamos a tener ocasión estos 2 días de esta interacción esencialmente académica, en la que sin duda, no tenemos ninguna duda, lo decimos sin ambajes, todos aprenderemos cosas significativas. Sin más preámbulos, entonces damos la palabra al doctor Guillermo Londoño. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes para todas y para todos. Me place mucho saludarlos a Eduardo, a nuestro maravilloso equipo docente y pues a nuestros amigos estudiantes de la maestría. Yo tengo la oportunidad de participar en las salas CONACYT de evaluación, y cuando asistimos hacemos el análisis de la convalidación de maestrías en el exterior. Y un muy alto porcentaje de las maestrías se les niega la convalidación, pues al menos en las que yo estoy, ¿no? Y no por mi participación, sino por lo que veo, claro, no sé cómo es. Y una de las razones fundamentales por las cuales se niega la convalidación o la validación de maestrías es precisamente por el tema de investigación. Nos encontramos en el ámbito internacional, y es legal, no es que sean ilegales,
Maestrías que están muy pensadas en el ámbito de simplemente formar, especializar y dar un título, y eso no está mal, eso no le quita la validez dentro del contexto, quiero aclarar. Pero la razón por las cuales no son válidas acá es porque desde la Ley General de Educación, perdón, desde la Ley 30 de Educación Superior, las maestrías se caracterizan, incluso las de profundización, por su carácter investigativo. Es decir, desde la ley de contexto, las maestrías en Colombia están hechas no para dar títulos de magíster, sino para formar investigadores. Y creo que en eso nuestra maestría con tradición de más de 40 años ha sido ejemplar con ese propósito y con ese compromiso. Porque obviamente ustedes pasan por la sapiencia de todos estos maestros que se encuentran acá y aprenden muchas cosas sobre currículo, evaluación, etcétera, etcétera. Pero sí o no que lo que los más les trasnocha no es el módulo de currículo, sino el proyecto de investigación, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado? Un poquito, ¿no es cierto? Amén. Y es precisamente por eso, no es por fregar la vida, perdón que hable en ese término coloquial, no es por ponernos a sufrir, es que la investigación es la esencia de la formación de un magíster. Y en ese sentido, espacios como estos, donde ustedes tienen la oportunidad de conversar alrededor de la investigación, de escuchar invitados internacionales, pero sobre todo de escucharse en sus propósitos y en sus apuestas investigativas, fruto de sus trasnochos y discusiones con sus tutores, pues no es más que impulsar todo ese espíritu investigativo propio con el que nos estamos formando. En ese sentido, pues celebramos desde la decanatura la idea de este simposio, el espacio de conversación, pero sobre todo más allá de socializar y recibir aportes, aplausos y palos en nuestras propuestas, es construir todos alrededor de la discusión y formarnos como investigadores, que es lo que venimos haciendo desde el primer día del primer semestre y que se refuerza en espacios como este. Eduardo, muchas gracias, equipo de maestros de la maestría, gracias y maestros, magísteres en formación, pues que disfruten este espacio de promoción del ejercicio investigativo al interior de todos sus procesos. Muchísimas gracias y muchos éxitos en la actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Sin duda, compartimos su visión acerca de lo que acontece en el devenir, como usted muy bien lo ha notado, estos más de 40 años de este gran proyecto formativo denominado Maestría en Docencia. Estamos hablando de un programa que está recién naciendo. Hay una trayectoria, hay una experiencia, hay un recorrido asentado, como hemos dicho, insistente, reiterativamente, en el equipo de maestras y maestros y, por supuesto, en quienes se constituyen en los sujetos esenciales del proceso, que son nuestras y nuestros estudiantes. Y que hoy incluso estamos acompañados de personas externas. Bienvenido, yo, Albert Magén, muchísimas gracias por estar aquí, que vino con la familia incluso, que es una de las personas que ha venido acompañándonos en alguna de las experiencias al interior del aula de clase y con quien seguramente a partir de una fundación muy exitosa y también con una tradición de más de 100 años, 128 años, ahí también hay conexiones interesantes para lo que acontece desde este proyecto formativo. En este orden de ideas, y dando curso pues a lo que hemos venido planteando, después de agradecer infinitamente, de manera muy especial, más allá, digamos, del asunto retórico, que tengamos la posibilidad no solo de estar aquí, sino de interactuar. Son dos cosas bien distintas, ¿no? Una depende de la otra, pero son distintas. Este es un escenario, lo insistimos siempre, eminentemente formativo, con toda la carga de sentido que tiene ese concepto. Y esa importancia de este momento formativo tiene una característica peculiar, y es que en el contexto de toda la multidimensionalidad que implican los procesos de formación, está asentado, sustentado
en un componente esencial de la maestría, que es el desarrollo de los procesos investigativos, la investigación formativa, la praxis investigativa. La maestría en docencia, fíjense ustedes, vivimos en un país en donde el tema legal juega un papel fundamental. Yo suelo decir que no solamente somos un país legalista, a mi modo de ver, asumo lo que digo, no tienen que compartirlo. Más que legalista, somos un país leguleyo, por toda la implicación que tiene ese asunto legal. Ya me referiré a algo al final que tiene que ver con eso. Pero desde el punto de vista legal, nosotros somos una maestría en profundización, por esas características muy peculiares que tiene nuestro sistema educativo. Sin embargo, de una manera muy especial, identitaria, y como uno de sus valores agregados más caros, es la investigación, una de las condiciones diferenciadoras de este programa, que no es una maestría de investigación, sino una maestría en profundización. Eso pues tiene que ver con lo que les decía, este encuentro formativo está sentado en esa posibilidad del discurrir, de ir tras el vestigio, de investigar, ¿es cierto? Y cómo nos formamos allí en ese devenir. En ese contexto, digamos, desde lo que ha sido la validación del modelo de praxis investigativa de la maestría, históricamente ha acontecido que parte del modelo implica que los estudiantes de primero, segundo y tercer semestre socializan, comparten los avances de sus investigaciones, no solamente para contar en esto vamos, sino para recibir un feedback, una retroalimentación a partir de la interacción que se producía antes de manera exclusiva con los jurados y ahora con una comunidad mucho más amplia que incluye a los tutores, a todos los profesores de la maestría, ¿cierto? A los demás colegas estudiantes, a personas que nos acompañan desde la comunidad externa, a todos quienes se conectan a través de esta posibilidad que tenemos en la virtualidad. Así, digamos, a partir de esa construcción colectiva, surge la posibilidad de continuar avanzando en clave formativa en ese hecho de seguir acentuando la importancia que tiene la socialización de los proyectos como un recurso, como una estrategia, como una opción probada que enriquece el desarrollo de los proyectos. Pero ahora en un ámbito mucho más amplio en términos y en contextos deliberativos. Pero se conecta también esto con lo que esperamos va a acontecer con los proyectos del último semestre, con las sustentaciones, donde además de esa formalidad del acontecimiento de la sustentación, también vamos a tener esta posibilidad de deliberación, de reflexividad. La reflexividad, digamos, como una entidad asociada no al racionalismo per se, sino a la racionalidad que en clave de la interacción nos permite cada vez ser más y mejores humanos. Pero digámoslo de esta manera, como no somos ni las universidades, ni la Universidad de La Salle, ni la facultad, ni la maestría en docencia, una de estas burbujas que uno suele encontrarse en el mundo contemporáneo, que parecieran asumirse de modo aséptico frente a lo que está aconteciendo en el entorno. Discutíamos a propósito del inicio de los cursos de mitad de año para docentes, en relación con esas presentaciones maravillosas que se hicieron, que cuánta falta nos hace cada vez más aludir al contexto histórico, ¿cierto? Al contexto social para conectarnos con lo que hacemos adentro de las instituciones educativas. Entonces no somos esa burbuja aséptica. Por tanto, es menester, yo creo, destacar lo siguiente. Mire, a propósito de lo que estamos diciendo, de la importancia de la reflexibilidad, de la interacción, de la discusión, es muy curioso en ese contexto de las leguleyadas de este país y que somos un país con esas características, o por lo menos extraño, o por lo menos inquietante, por no decir preocupante, que nuestra sociedad colombiana, en este mundo contemporáneo, en estas últimas horas, un juez tenga que decirle a los candidatos, tienen que ir por orden judicial a debatir. ¡Por Dios! Y las universidades seguimos en silencio frente a esos acontecimientos. No podemos seguir de espaldas a la realidad. Cuando eso ocurre, uno entiende por qué quienes, algún sector de los que trabajan en el mundo del emprendimiento, utilizan una expresión que a mí siempre me produce escozor. La universidad y el mundo real.
un momentico, ¿cómo así? O sea, somos irreales, pero claro, cuando hacemos silencio frente a estos acontecimientos tan tosudos, tan graves, tal vez ellos puedan tener razón. Este simposio de investigación formativa de la maestría en docencia, investigar la docencia, en él deliberaremos, sin que un juez nos diga qué tenemos que hacer. Encontraremos una oportunidad para el encuentro constructivo y riguroso desde las coincidencias, pero también y sobre todo desde nuestras diferencias. Con todo, para encontrar, construir un lugar desde el punto de vista antropológico, un lugar, como dijera Auger, un lugar donde se construye historia colectiva, donde hay un discernimiento colaborativo que nos ayuda a ser mejor entre todos y entre todos. He aquí entonces una clara muestra de que la Universidad de La Salle, la Facultad de Educación, la maestría en docencia, en tanto territorio comprometido con la transformación social, no son simples réplicas reproductivas y reproductoras de lo que acontece en nuestro mundo exterior, sino que nos constituimos y hacemos un esfuerzo por ser referente, por ser pauta, por ser una suerte de faro que ilumina no lo que hay que hacer, pero sí la posibilidad de diversos caminos que nos orienten hacia una sociedad mejor. Gracias de nuevo, de verdad, a todas y a todos quienes nos acompañan en la sala y quienes están conectados por brindando esta posibilidad de orden deliberativo. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Como les decía, ya tenemos por aquí desde bien temprano doctor Leonardo Jiménez. Doctor Leonardo. Hola, buena tarde a todas, a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Saludos desde la Universidad de La Salle, Ciudad de México. Yo pido un aplauso de entrada, de reconocimiento, respeto, por ser parte de nuestra familia lasallista y por la deferencia con la que han acogido desde el primer momento el doctor Leonardo esta invitación desde la universidad, como ya lo ha dicho él, La Salle de México. También al maestro Villavicencio, que es el director de los posgrados en esta universidad, quien se ha dispuesto completamente para que esto pudiera concretarse. El maestro Leonardo Jiménez Loza va a compartir con nosotros una disertación que él ha titulado Hacia una sociedad de movilidad de conocimiento, la importancia de la investigación formativa. Él es un licenciado en comunicación de la Universidad de Guanajuato, es licenciado en estadística, demografía y sistemas de información por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También tiene una maestría en métodos estadísticos aplicados y es doctor en ciencias sociales y sistemas complejos. En lo que se refiere a su actividad profesional, laboral, profesor de tiempo completo de la Universidad de La Salle, como ya dijimos, en México. Colabora en formación en la Universidad de Guadalajara y en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Su área de especialización y de trabajo, de investigación, se centra fundamentalmente en la profesión académica, en las trayectorias, en el estudio sobre las trayectorias de estudiantes, en los estudios sobre los movimientos sociales y en estudios de género y diversidades sexuales. Interesante. Entre sus publicaciones se cuentan Clima social y sentido de pertenencia a la Universidad de La Salle, el papel de la docencia como elemento clave en la conformación del clima social de la universidad, la satisfacción laboral de los académicos en México, tema muy comentado entre nosotros hoy día, los motivos de los académicos mexicanos para abandonar la academia, trayectorias de estudiantes del primer año en la Universidad de La Salle, el impacto del currículum transversal en la formación de los estudiantes, el impacto de la evaluación en la mejora del desempeño docente, prácticas discursivas de la discriminación entre hombres homosexuales en México, el bienestar subjetivo de los mexicanos y el papel de la educación. Y como dijimos, entre otros, discurso de odio y discriminación entre hombres homosexuales en el país mexicano. Doctor
Leonardo, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Sin duda, será para nosotros un honor escucharle e interactuar con usted, porque como habíamos conversado, una vez terminada su presentación, tendremos ocasión de algunas preguntas, de algunas intervenciones, de algunas inquietudes a las que usted efectivamente se podrá referir. Tiene usted la palabra. Okay, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la presentación. Y la conferencia, bueno, más que conferencia, es una charla que he querido plantear y poner sobre la mesa este tema. Hablamos del 2007 para acá de la sociedad del conocimiento, ¿no? Esta idea de que las sociedades nos articulamos, nos vinculamos, vamos estructurándonos en función del conocimiento o de los conocimientos, ¿no? Y pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el proceso complejo que lleva el generar el conocimiento y el movilizarlo, porque el conocimiento requiere para que precisamente tenga esta cualidad de poder reflexionar o de resolver problemas, pues tiene que basarse en información que se aplica, en información que se orienta, en información que tiene un sentido. Y en ese marco se habla ahora de la movilidad del conocimiento. Interesante también porque no estamos usando el término transferencia, que es muy utilizado en el campo de la tecnología. ¿Por qué hablamos de una movilidad del conocimiento? Porque hablar de movilidad establece una relación más horizontal y hablar de transferencia plantea una relación mucho más vertical, donde yo que tengo los recursos, los capitales de diversa índole, tecnológico, cultural, etcétera, voy a transferir, voy a pasar a quienes no cuentan con esos recursos. Y aquí la idea es que el conocimiento se va construyendo a partir de una lógica de interacción y en un proceso bastante complejo. De ahí la idea de hablar de esa movilidad y hablar de la importancia que tiene la investigación formativa en este ámbito. De manera muy sintética, muy reduccionista tal vez, pero simplemente para tenerlo como un punto de referencia, no hay que tomar en cuenta que el conocimiento sigue un proceso. Y si hablamos de proceso, estamos hablando de algo que es dinámico, que no es estático, que tiene múltiples interacciones, etapas, componentes, entradas y salidas, ¿no? Vinculaciones con diferentes realidades, con diferentes entornos, con diferentes formas de poder mirar esas realidades. Y entonces, un poco tratando de organizar ese proceso, pues nosotros partiríamos de información que nos llega de los contextos, de las realidades, de los escenarios o situaciones en las que nos encontramos. Y esa información viene desorganizada, desestructurada y le llamamos un dato y son a final de cuentas estímulos. En el momento en que nosotros le damos un sentido, una estructura, una organización y empezamos a jerarquizar, comenzamos a relacionar, comenzamos a vincular esos estímulos, esos datos y empezamos a categorizarlos y algo muy importante, a darles significado, a darles un sentido. En ese momento estamos dando el paso para que eso que nos ha llegado como datos, que están totalmente desestructurados, se conviertan en información. Y esa información va a estar a nuestra disposición para que en el momento en que nosotros tengamos la necesidad de reflexionar
problemáticas de diferente tipo de realidades, y hablo de diferente tipo de realidades porque hace unos momentos escuchaba al ponente que hablaba de estas ideas de la universidad de esta parte y la realidad allá afuera, ¿no? Hablamos de realidades. Hay realidades de diferente tipo, sociales, culturales, económicas, políticas e incluso intelectuales. Y entonces, dependiendo de esos escenarios y de esas realidades, esa información que nosotros tenemos, que hemos organizado a través de un largo proceso, en el momento en que la utilizamos, en el sentido amplio del término, para poder cuestionar, reflexionar, plantearnos problemas, plantearnos soluciones a esos problemas, o bien para resolver problemas que son muy prácticos o problemas que se dan en el mundo cotidiano. En ese momento la información se convierte en conocimiento. Ahora, hay que tomar en cuenta que el paso de la información al conocimiento también es un proceso que no es sencillo, es un proceso que atraviesa por una serie de mecanismos y de lógicas bastante complejas y que a veces se invisibilizan, pero que es importante tenerlo presente. Y cuando yo hago una reflexión sobre ese conocimiento y esa forma en la que yo he llevado a cabo esa aplicación o le he dado sentido a esa información, le he dado una orientación, voy convirtiendo ese conocimiento en saberes, ¿no? En saberes que van interactuando desde diferentes lógicas y posiciones. Entonces, estos elementos que nosotros tenemos aquí, pues requieren organización, requieren reflexión, requieren sentido, y las sociedades del conocimiento se supone que estaríamos articulados en un proceso y en una dinámica como esta. La pregunta aquí es si realmente estamos insertos y estamos transitando o estamos consolidándonos como sociedades del conocimiento, ¿no? Hablar de una sociedad de conocimiento pues, resulta también problemático porque entonces habría un único modelo a seguir y a final de cuentas estaríamos desdibujando las diferentes características, las diferentes particularidades, necesidades, condiciones de las sociedades. Por eso un filósofo, León Olivet, que trabajó mucho tiempo este tema, hablaba de sociedades del conocimiento y que además no es un lugar que ya hayamos llegado. Es una especie de utopía al cual aspiramos a llegar bajo esta lógica, ¿no? Y ahora, antes de la sociedad del conocimiento, ¿qué es lo que, o de estas sociedades del conocimiento, qué es lo que había? Bueno, tenemos el texto de Manuel Castells y todo este paradigma que configuró acerca de la sociedad de la información, ¿no? Principios del año 2000, finales de la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Esta parte donde precisamente el desarrollo tecnológico, la conexión a Internet, el desarrollo de aquellas aplicaciones, quienes son de aquellas generaciones podrán recordar todo este tipo de entrada de la tecnología fuerte a nuestras vidas, se caracterizaba por algunas cuestiones. Uno, el tema de la exuberancia. Había una gran diversidad, y que claro, sigue existiendo y ahora todavía mucho más, pero había una exuberancia de información. La información estaba presente en todos lados. La información se irradiaba, transitaba por diferentes escenarios, por diferentes lugares. Al lugar en que nosotros nos encontráramos, íbamos a encontrar información. Y ahora estas características siguen estando presentes. El escenario, ¿cuál es? Que ahora se busca precisamente que no quede solo en información, sino que sea esta necesidad de poderla orientar a reflexionar o a resolver problemáticas, ¿no? El tema de la velocidad con que se transmitía la información tampoco ya estaba centralizada. Por ejemplo, el tema de la docencia, durante muchísimos años, o quizás hasta siglos, el docente era el actor clave del proceso de transmisión de información en este proceso formativo entre estudiantes y la interacción con él. En la actualidad, el rol del docente también ha cambiado.
Y el rol del docente ya no es este personaje, este actor, este agente que portaba una serie de conocimientos para ser transmitidos. Ahora, mucha de su función es contribuir al desarrollo de habilidades que permitan a las y los estudiantes desarrollar habilidades que puedan ayudarles a procesar información, a seleccionar información, a ir tejiendo un camino complejo de entender la lógica de qué se puede hacer con ella y qué problemáticas se pueden reflexionar, pensar, atender, resolver con ella. Se vuelve también interactiva, ya no está centralizada y es de una sola persona, es interactiva. Y esta es una cuestión muy importante. Este espacio que estamos teniendo nosotros en este momento está generando una serie de reflexiones, de contenidos, de ideas que nos permite ir transformando la información que cada uno de nosotros porta, más la que se está vertiendo en este espacio. Y entonces esa parte de la interactividad, que ya lo mencionaban también en el acto inaugural de este evento, la interacción, la parte de la socialización, esta idea de voy a construir conocimiento y voy a generar información y voy a resolver problemáticas, pero no lo socializo, no lo doy a conocer, no genero este espacio de reflexión, de discusión, incluso académica, que permita entender estas lógicas, pues obviamente va a derivar en un conocimiento que se puede ir quedando relegado. También dentro de las virtudes que puede tener la sociedad de la información y que fueron heredadas a la sociedad del conocimiento, también tenemos una serie de situaciones que atender. El tema de la desigualdad, desigualdad económica, desigualdad en términos del acceso a los recursos tecnológicos. Yo creo que todos lo vivimos ahora en el contexto de la pandemia. Había estudiantes, había docentes, había compañeros en las diferentes instituciones de educación que podían tener acceso a una conexión a Internet sin ningún problema, pero había otras personas que no tenían esas condiciones para poder acceder a Internet, ni tampoco tenían los dispositivos adecuados para poder tener las conexiones. Y entonces ese se convirtió en un factor de exclusión social dentro de las instituciones educativas, ¿no? ¿Cuántos estudiantes quedaron fuera debido a esta condición de desigualdad? Y otro tipo de desigualdad, la parte del analfabetismo digital, ¿no? Cuando empezó la pandemia, mucho se hablaba de las generaciones de estudiantes que ya estaban muy habilitados para la cuestión tecnológica, para interactuar, para poder tomar las clases en línea y demás, y la realidad fue otra. Nos dimos cuenta de que interactuaban con cierto tipo de lógicas, cierto tipo de plataformas, cierto tipo de contenidos dentro del mundo virtual, pero había otras que tenían que ver con cuestiones educativas que no estaban habilitados para ellos. No había esta alfabetización y esta socialización para poder trabajar con esas plataformas. Y entonces los retos se volvieron mayúsculos. Entonces, esta parte de la desigualdad está presente y va a seguir estando presente. Y si de verdad queremos acercarnos a una sociedad que genera conocimiento y que va transformando aquellas condiciones de precarización, de problemas sociales, de problemas ecológicos y ambientales, de problemáticas de carácter político, etcétera, pues tenemos que atender esta cuestión de la desigualdad y tenerla presente y no partir de que todo mundo está inserto. Este es un modelo complejo, es un modelo asimétrico y es necesario entender esas condiciones de asimetría para poderlas resolver. Lo mismo pasa con el tema de la heterogeneidad, tanto en los contenidos, la información, la manera que se distribuye, los usuarios de ese conocimiento, de esa información, las problemáticas que se atienden, la parte de la desorientación, ¿no? Esta cuestión de en Internet está presente todo, hay todo lo que nosotros podamos en un momento dado buscar, pero dentro de ese todo, nosotros tenemos que saber seleccionar y tener criterios que nos permitan identificar información de calidad, información que esté orientada a lo que nosotros estamos tratando de identificar de acuerdo a la problemática que queremos reflexionar o que queremos resolver, ¿no? Durante la sociedad de la información también se hablaba de una ciudadanía pasiva,
cosa que cambió con la sociedad del conocimiento. Hablamos de una sociedad pasiva porque a final de cuentas la información ya estaba en la red y basta con algunas prácticas, por ejemplo, de estudiantes o incluso de docentes, de simplemente entrar a consultar a partir de la duda que se tiene lo que está ahí. Y no me muevo como ciudadano para exigir mis derechos, para problematizar los derechos, para responder y ser partícipe del respeto de los derechos de otras personas, de otros grupos que están en condición de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano, ahora que fue la pandemia, nosotros teníamos acá en México un espacio donde el gobierno federal comunicaba a través de una conferencia de prensa que duraba 1 hora aproximadamente la manera en que se iba comportando el fenómeno. Y daban estadísticas y presentaban recomendaciones y un equipo de investigadores nos dimos a la tarea de transcribir esas conferencias, que fueron cerca de 400. Cada conferencia duraba 2 horas. Entonces tenemos 800 horas transcritas y de ahí hicimos un análisis de contenido. Y nuestro objetivo era identificar en esas conferencias en qué nivel estaban presentes grupos susceptibles de discriminación y si hubo información que fuera de uso particular para esos grupos y no recomendaciones generales. Y oh sorpresa, nos encontramos con bloques completos de grupos que en un año prácticamente solo fueron mencionados una vez y grupos que coinciden un poco con las preferencias del actual presidente, que eran mencionados todos los días, ¿no? E información que se daba general, pero para los grupos discriminados solamente se daba cualquier detalle. ¿Quién respondió a eso? ¿Qué acciones hubo por parte de colectivos o de colectivas que se organizaran para exigir información que les fuera de utilidad para sus casos particulares? Pues quedaba diluido, ¿no? Entonces, esa parte de la información en exceso también nos va convirtiendo en una ciudad pasiva porque la información en exceso nos paraliza, ¿no? Entonces, se convierte en un dispositivo que nos paraliza y precisamente el reto en educación con este tipo de condiciones es cómo hacerle para desarrollar esas habilidades que me ayuden a procesar esa información y pueda yo transitar de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía más activa y que no me paralice. ¿Qué ocurrió con el tránsito ya entrado los 2000 a esta llamada sociedad del conocimiento? Bueno, algunos de estos elementos fueron desapareciendo y se fueron transformando. Recuerden ustedes, por allá en el 2008, 2009, todos estos movimientos que se organizaron de manera virtual para exigir el cambio de gobierno en España, en Egipto, donde los jóvenes se rebelaban y se hablaba otra vez como en aquella década de los 60 o del año 68 en París, ¿no? Esta parte de las primaveras y entonces era la primavera egipcia, la primavera española. Posteriormente acá en México, el movimiento de Yo Soy 132, que también se hablaba de un posible despertar de los jóvenes y que ya no era una actitud. Bueno, todo eso, ¿no? Fue generándose a partir de que la información que circulaba en la red se iba convirtiendo a conocimiento. Y entonces el conocimiento, pues, en este sentido de información que se usa para resolver problemas, para plantear problemas, para reflexionarlos, ha ido articulando a nuestras sociedades. Es tan importante esto que se ha convertido en un bien económico. Incluso ustedes, si lo buscan, lo van a encontrar como sociedad o economías del conocimiento, ¿no? La UNESCO ha tratado de jalarlo y sacarlo del ámbito netamente económico, porque esto tiene implicaciones sociales, culturales, políticas que trascienden lo económico. Pero el conocimiento en sí mismo se ha ido convirtiendo en esta parte fuerte de generación de riqueza. Se caracteriza por el avance tecnológico que ahora lo estamos nosotros viviendo. Por ejemplo, en esta fase, esta década que nos toca vivir, de aquí del 2020 en adelante, la década completa va a ser la década de la inteligencia artificial.
¿no? Y vean cómo muchos de los desarrollos tecnológicos se han centrado en el análisis de datos, en el procesamiento de estas grandes cantidades de datos, el tema del Big Data, de la analítica, de generar modelos predictivos, que no queda solo en el ámbito de la industria, que no solo queda en el ámbito de aspectos comerciales o mercantiles, sino que también está empezando a invadir los espacios educativos. Y ahora nos encontramos con escuelas, con instituciones que tienen ya implementados diferentes herramientas que les permitan analizar la información y poder ir orientando sus acciones de manera más adecuada a su lógica institucional y al perfil de estudiantes, colaboradores, docentes que participan de ellas. Aquí la parte de la vinculación se vuelve clave, ¿no? Y creo que un elemento también importantísimo tiene que ver con la vinculación con la parte de diferentes grupos sociales y comunidades, ¿no? Y obviamente implica también una serie de posiciones éticas que nos permita reflexionar sobre la manera en que se está utilizando el conocimiento. Revisemos la información que circula en los diferentes noticieros o en las páginas virtuales de noticias y nos vamos a dar cuenta de cómo se utilizó información que se convirtió en conocimiento para influenciar elecciones, para desacreditar a gobiernos, para ver caer a empresas y hasta qué punto pues la parte ética está jugando ahí y cómo tendría que jugar. Entonces son retos que se van planteando en este contexto de esta sociedad del conocimiento. Y es por ello que los pilares que sustentan la sociedad del conocimiento pues son tres. Necesitamos información, porque a final de cuentas esa información es la que nos va a ayudar a resolver, reflexionar u orientar problemáticas. Necesitamos educación, pero una educación que también vaya acorde a estas necesidades que se van imponiendo, sin perder el sentido y sin convertir tampoco a la educación en una especie de objeto robado por las lógicas de mercado, ¿no? Esa parte tenemos que seguirla defendiendo, pero a final de cuentas la educación nos tiene que dotar también de herramientas, de habilidades, de una alfabetización adecuada para poder trabajar el mundo virtual y los contenidos virtuales. Y dentro de este escenario, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Que ahora en el escenario del mundo virtual en el que a veces nos desarrollamos, alguien puede decir, bueno, yo tengo la posibilidad de expresar mis ideas, sí, pero recuerden también que estas redes sociales van trabajando con la lógica de algoritmos que van identificando, de acuerdo a quienes los configuraron, qué tipo de información no debería de circular. Y entonces también tenemos un tema ahí de libertad de expresión que se va coartando y aquello que pudiera parecer como de repente un discurso de odio o pudiera aparecer como un discurso políticamente incorrecto, el algoritmo lo detecta y termina invisibilizando a aquellos agentes, a aquellos actores que estuvieron publicando, ¿no? El tema de la cultura de la cancelación, que entra en esta parte de la libertad de expresión, y en la cultura de la cancelación, todo aquello que se diga y que sea políticamente incorrecto puede ser motivo para que aquel agente que lo haya hecho quede desdibujado, invisibilizado y expulsado, ¿no? Yo no sé si ustedes lo sabían, hay un filósofo muy afamado, Michel Foucault, hay una iniciativa por la Universidad de Cornell en Estados Unidos para que se cancele a Foucault en todo el mundo universitario por situaciones de vida personal de Foucault, que no viene al caso mencionarlas, pero que parecerían políticamente incorrectas y entonces habrá que cancelarlo a él y a todo su sistema filosófico, ¿no? Entonces, esa es parte también del problema o de la problemática que estamos viviendo en el contexto de las sociedades del conocimiento. Esta parte de esta libertad de expresión y aprender a vivir esa libertad de expresión. Estos tres elementos que tenemos aquí interactúan, no es verlos por separados, hay que ver la complejidad de la interacción de los tres y de los escenarios en los que estos se dan, ¿no? Algo que caracteriza a la sociedad del conocimiento, la innovación. Siempre vamos a estar buscando mejorar, generar nuevas tendencias, nuevas formas de hacer las cosas, adaptarse,
modificar el sistema, etcétera. Redes de comunicación, como lo que estamos teniendo ahora. La tecnología, hay muchos modelos en el ámbito sociológico y filosófico que se centran en destacar las partes negativas de la cuestión tecnológica, pero también hay que reconocer las virtudes y algo bien importante, no perder de vista que la tecnología es un medio, no es el fin, y si lo vemos como un medio, esta nos podrá dotar de herramientas que nos permiten comunicarnos como estamos comunicándonos en este momento, que nos encontramos en lugares diferentes, en condiciones diferentes y podemos tener un diálogo. Esa parte hay que rescatarla. Hay otras cosas que no valdría la pena mencionar en cuanto a la tecnología y no perdernos. La tecnología es un medio. Hay que reconocer también el énfasis que la sociedad del conocimiento le ha puesto a los procesos educativos. Durante esta década y las que se avecinan, el énfasis estará en reconocer, identificar cómo se dan esos procesos, cómo se están generando, cómo se están desarrollando, cómo están evolucionando. Los docentes de ahora ya no somos igual a los docentes del 2000 para atrás, ni siquiera del periodo del 2000 al 2020. Nuestras funciones, nuestra mirada, nuestras formas de actuar como docentes ya son otras. Entonces, bajo esta lógica, la misma sociedad del conocimiento nos va imponiendo retos. Un tema también aquí es que la sociedad del conocimiento se ha centrado mucho en buscar soluciones prácticas, lo cual también se puede convertir, es una gran ventaja, una gran característica, pero se puede convertir en un riesgo, porque también si yo nada más me centro en generar conocimiento que resuelve problemas prácticos, voy a descuidar el conocimiento que reflexiona, plantea y resuelve problemas que se conocen como básicos. Y el conocimiento básico es importantísimo porque es el que hace que las disciplinas vayan avanzando y vayan generando nuevas plataformas de relación, de interacción, nuevas plataformas de tipo teórico, epistemológico, metodológico. Y nos podemos quedar sin esa parte si solo nos quedamos con el tema de la aplicación. Y esto nos lleva también a la parte de la interdisciplinariedad. Si hablamos de que la sociedad del conocimiento se caracteriza por interactuar, pues también tengo que aprender a interactuar entre disciplinas. Y esa lógica de interactuar entre disciplinas es muy compleja porque tenemos que tener un problema identificado, saber qué va a aportar cada disciplina, hablar de un lenguaje común que nos ayude a atender esa problemática. Entonces, la interdisciplinaridad se vuelve clave. Y la realidad, al menos acá en el caso mexicano, es que en el campo de las disciplinas todavía nos siguen formando con la mirada disciplinar y no de interacción entre disciplinas. El otro escenario, el transdisciplinar, problemas que surgen, que emergen y que requiere de la intervención no de cada disciplina por separado, sino de la fusión de varias que permitan generar un lenguaje, una postura epistemológica, una metodología y una plataforma teórica para atender ese tipo de problemáticas. Este tipo de retos son los que nos plantea la sociedad del conocimiento. Y entonces aquí un poco la pregunta es, desde su programa de maestría, desde el área de formación en la que ustedes están, ¿cómo les impacta a ustedes? Y cómo ustedes se pueden insertar en este proceso que nos impone la sociedad del conocimiento, ¿no? La cuestión de la desigualdad, el excedente de información. Por ahí hay un texto de un filósofo coreano llamado Byul-Chul Han, no sé si ustedes lo han tenido la oportunidad de revisar. Tiene un texto que se llama La sociedad cansada o la sociedad del cansancio, donde habla precisamente cómo la información y el conocimiento que se ha ido generando se ha convertido en un dispositivo que nos tiene agotados, porque a donde vayamos, en el lugar en el que nos encontremos, siempre va a estar presente información y conocimiento que no nos dejan tener un espacio de reflexión para tener una especie de impas, introyectar esa información, ese conocimiento y poderlo reflexionar y convertirlo en saberes. El tema de los algoritmos, que ya lo comentamos, ¿no? Y que es un tema también delicado. Alguien dice, es que en Facebook qué chistoso, siempre me aparecen recomendaciones que coinciden como con las cosas que yo busco. Pues sí, pero el problema es que esas recomendaciones nos van
limitando la posibilidad de interactuar con otros, ¿sí? Movilizar el conocimiento, habrá que identificar problemáticas, dar seguimiento al ciclo del conocimiento, a su proceso, involucrar agentes, emprender acciones. ¿Y qué papel juega aquí la investigación formativa? Pues la investigación formativa en esta lógica de diseñar intervenciones, de atender problemas prácticos, es necesario que aprendamos a identificar esas problemáticas, a visibilizarlas, a argumentar de manera rigurosa por qué es un problema. Y eso implica que hagamos un análisis de diferentes realidades, de fundamentaciones teóricas, que hagamos una planeación, que llevemos a cabo un proceso de evaluación de lo que hemos hecho. Y algo bien importante, cuando hayamos hecho nuestras intervenciones, hayamos diseñado e implementado las acciones con las cuales resolveríamos un problema, es bien importante hacer un ejercicio de reflexión para poder tener una mirada de segundo orden que nos permita ver el papel que nos toca jugar. Estamos por terminar esta parte. Esta lógica que siempre hemos tenido del conocimiento como en una especie de V, donde parto de un conocimiento con una lógica deductiva donde lo aplico de lo general a lo particular, de ahí la idea de esta flecha que baja, y a partir de ese fenómeno que analizo con una mirada teórica, recupero información, genero nuevo conocimiento que me lleva a contrastar mis teorías, mis posturas epistemológicas, y entonces genero otra vez una posible, esto se vuelve constante, infinito incluso, y genera una posible solución nueva. El tema aquí es que no es tan lineal. Nuestra generación de conocimiento tendría más un modelo como este, helicoidal, donde puedo subir, puedo bajar, puedo tener diferentes posiciones, tener diferentes posturas. Lo importante es que durante este proceso siempre esté acompañado de un ejercicio reflexivo que me permita pensar que esas soluciones, esas aplicaciones de conocimiento que estoy haciendo, realmente cuál es el impacto que están teniendo, la lógica en la que se han implementado, las mejoras que se pueden hacer a ellas y los saberes que yo puedo ir construyendo. Y con esto terminaría. Muchas gracias. Doctor Leonardo, muchísimas gracias. Tenemos un chancecito, vamos a recoger un par de preguntas. Entonces, se levantan la mano, le pasamos por favor el micrófono para que ellos formulen la pregunta. Le pediría, doctor Leonardo, si usted puede allí ir tomando nota de esas inquietudes y le daremos un par de minutos a usted para que se refiera a estas preguntas. Enseguida, pues tendremos las indicaciones del maestro Luis Severo. ¿Hay alguien que quiere formular una primera inquietud, doctor Peronet? Está apagado, creo. Buenas tardes, profesor. Aquí en la universidad hay una tradición, más bien una discusión que no es nueva, ¿no? Y es el tema de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, y nuestros estudiantes y nosotros mismos vivimos en estos dilemas y que los enfoques mixtos, etcétera, etcétera. Recientemente, bueno, no tan recientemente, autores como Morán han venido hablando un poco de lo que usted señalaba en uno de su presentación, y ese tema de la transdisciplinaridad, eh, como una nueva perspectiva, que nace también de lo que pues ha trabajado él, que son las ciencias de la complejidad. Y en días pasados, en esas reflexiones que uno tiene de vez en cuando, pensaba yo si hacer investigación transdisciplinar, es decir, si existe ya alguna conceptualización, algún avance en lo que podría ser una, yo no lo llamo metodología, por no reducirlo a un tema de etapas, pero
quisiera escuchar su opinión sobre qué significaría hacer investigación desde una perspectiva más transdisciplinar, ¿sí? Que no nos quedemos en la discusión de si lo cualitativo, lo cuantitativo, porque el mismo Morán abogaba por esos enfoques transdisciplinares, pero me parece que nos hemos quedado también pues, en la postura de que es como ver un problema de distintas disciplinas, ¿sí? Algo así como eso. Pero más allá de esa noción de la transdisciplinaridad es qué significa hacer una investigación desde un enfoque, desde una epistemología, yo diría más transdisciplinar, que para no caer en esos lugares comunes de que es investigar un problema desde distintos puntos o ciencias o disciplinas. No sé si me dicen entender. Sí, 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 claro que sí. Si quieren, hacemos la otra pregunta y respondemos en conjunto, ¿les parece? Buenas tardes, profesor. Yo quisiera hacerle, no sé si una pregunta o una reflexión. Hoy está en la palestra pública de nuestros discursos e investigaciones el asunto de los modelos muy criticados cuando no son flexibles, pero hay otra perspectiva de los modelos que han ido emergiendo, no ahora, hace más de 30 años, en la cual se considera que cuando uno va a hacer investigación o producción del conocimiento tiene que tener elementos como epistemológicos, ontológicos, valorativos y procedimentales, que no tienen nada que ver con los procesos, digo yo no tiene nada que ver porque no son una metodología con los procesos que nosotros normalmente desarrollamos en un programa de maestría. Yo quisiera saber cuál es su postura ante esta nueva concepción de modelos que integra justamente lo inter y lo transdisciplinario, y de qué manera podría uno orientar un proceso de investigación formativa en una maestría como la nuestra. Sí. Bien, miren, con relación a la parte transdisciplinar, la realidad es que ha quedado en muchos de los casos más en un discurso, ¿no? Muy en esta lógica como la que nos movemos en la actualidad, donde los hechos no importan, sino lo que importa es el discurso y gana quien logre construir la mejor narrativa, ¿no? En el contexto de investigación, hablar de transdisciplina requiere de identificar un problema muy concreto, muy específico, y que ese problema no pueda ser atendido o resuelto, entre comillas, ¿no? Por una sola disciplina y que requiere, la rebasa en términos de métodos, de miradas, de fundamentos teóricos y requiere del uso, del acompañamiento, del apoyo de otras disciplinas. Aquí el tema es que, primero, para que pueda haber transdisciplina, tenemos que tener un problema que pueda ser atendido multidisciplinarmente. Esa es una. Dos, necesitamos un lenguaje común. Aquí la parte del lenguaje se vuelve clave. El tema de cómo nos vamos a referir a esa problemática, cómo vamos a nombrar los procesos, cómo vamos a nombrar los acercamientos, las herramientas, los métodos, porque estamos partiendo de algo que nos ha rebasado. Y no se trata de que yo vaya y ponga mi mirada, porque ahí nada más estaríamos jugando a cada quien denos su punto de vista. Aquí el tema es un problema, un lenguaje común, una serie de métodos que se van articulando y se van colocando de manera armoniosa. Pongo un ejemplo de exitoso de trabajo transdisciplinar que ha sido muy utilizado más para ciencia básica, bueno, conocimiento básico, no ciencia, sino conocimiento básico. En la península de Yucatán, en México, hay un arqueólogo que tenía mucho interés por hacer trabajo de investigación en el tema de los mayas, pero en la parte submarina, no en los cenotes, no en la zona, digamos, continental, sino directamente en el mar. Y él como arqueólogo no estaba formado como biólogo marino,
no estaba formado como una persona que tuviera ciertas habilidades, incluso técnicas, que fíjense, aquí ni siquiera entró una disciplina, entró una técnica, el tema del buceo, ¿no? Y entonces conjuntó a un grupo de expertos y fueron configurando su método, su lenguaje, su perspectiva de cómo trabajar ese problema de la arqueología marina de los mayas y creó todo un modelo que si bien está con esta necesidad de tener la mirada arqueológica, los métodos, las herramientas con las que contaba la arqueología en ese momento no le permitía resolverlo. Y mucho menos lo que se estaba haciendo en Europa, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, etcétera. Esta era otra lógica, eran otras necesidades y se configuró todo un modelo que incluso tiene poca gente formada en él porque escapa literalmente al tema de la disciplina y entonces no está como materia, como contenido en las licenciaturas de arqueología, porque este es todo un proyecto que derivó en un método y que derivó en una serie de estrategias y de técnicas que son propias para resolver ese problema en particular. Entonces, lo primero es, necesitamos un problema y un problema que requiere esa mirada colectiva y ponernos de acuerdo en un lenguaje y luego transitar a los métodos. Creo que el problema que hemos tenido también en la formación de investigación, estamos más preocupados por si voy a hacer cuanti o quali o mixto, que por el problema de investigación que estoy abordando y que estoy configurando. Lo principal debería de ser mi problema y a partir del problema decidir cuál es el método, métodos, estrategias, técnicas y las perspectivas epistemológicas y todo lo que ustedes quieran, pero el punto de partida es el problema y estamos más estancados en ¿qué eres? ¿Quanti, quali o mixto? ¿No? Y entonces todo el mundo va tomando, es que yo soy quanti, yo soy quali, yo soy mixto. Y luego todavía dentro de las técnicas, las herramientas, etcétera, ¿no? Y hay un tema de hiperespecialización. Yo creo que tenemos que romper con esas fronteras donde el eje sea el problema. ¿Cuál es el problema que me estoy planteando? Y si esa problemática requiere de una mirada multidisciplinar. Aquí en la Universidad de La Salle hay una doctora, médica, que acaba de terminar un proyecto muy interesante en una comunidad con niños, en una región que está enclavada en la selva. Encuentran que hay un problema serio de desnutrición, hay un problema serio de tema del sueño, hay una serie de condiciones ahí hasta de salud mental. ¿Qué fue lo que hizo? Juntó psicólogos, junto a nutriólogos, junto incluso diseñadores, porque hicieron manuales y entonces juntaron hasta diseñadores para poder trabajar de manera múltiple la solución a ese problema. Mientras no aprendamos también a dialogar con otras disciplinas, pues lo transdisciplinar seguirá siendo un discurso nada más y ya. Pero tenemos que buscar ese diálogo, ¿no? Y creo que con esto más o menos se contestan las dos preguntas, no sé. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Pediría de nuevo un aplauso para nuestro invitado. A propósito de estas perspectivas y de estas preguntas e intervenciones finales que son determinantes, dejaría allí un punto también para continuar la conversación. Entonces, el doctor Leonardo estará de acuerdo conmigo a propósito de la cita que hace el maestro Pedro sobre Edgar Morán. Tengo una pregunta similar. Él dice, vayamos a Machado, porque una de las características esenciales de esta perspectiva inter y transdisciplinar es que no hay predisposiciones, no hay preestablecimientos, especialmente metodológicos. Y cuando dice vayamos a Machado, dice, entendamos esa esencia de lo que significa caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y hay un ejercicio de investigación que en clave de condición transdisciplinar hace Morán en Plocebet, que tiene un poco esa lógica. Creo que ahí hay un escenario de exploración interesante. A propósito, digamos, de esas condiciones, de esas características, quisiéramos seguir agradeciendo a las personas que más allá de la facultad, que más allá, digamos, de nuestro programa, nos acompañan. Saludamos al principio al maestro Alex Trujillo, que acompaña también varios de los procesos que se vienen desarrollando con algunos de nuestros estudiantes, en particular lo que orienta la profesora Daisy con el grupo de primer semestre, la profesora Karin de Trabajo Social,
y particularmente el ejercicio que estamos haciendo con egresados, ¿no? Y egresadas, que forman parte de ese colectivo que está apoyando este ejercicio en cabeza de la coordinación del maestro Luis Evelio, a quien le doy la palabra para que nos cuente metodológicamente unos aspectos que son fundamentales para el devenir del ejercicio. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Quisiera hacer unos breves comentarios a manera de indicaciones o de contexto para lo que estamos haciendo. En primer lugar, contarles que es la primera vez que hacemos este simposio y por tanto la metodología ha cambiado completamente. Sus coordinadores de mesa ya les contarán en detalle qué ha pasado, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, los que están en segundo, tercero y cuarto, la socialización era la exposición del grupo y las palabras formativas de los jurados, por no decir inquisitivas, y luego el silencio absoluto de los estudiantes. Hoy no. Hoy tendrán la oportunidad de refutar a sus jurados, a sus tutores, y ya tendrán ese tiempo ahora al final. Entonces, primero decirles que es muy importante esto que ya Eduardo había anunciado, pero que ahora se hace realidad en este ejercicio. Esto lo pidieron ustedes mismos y los profesores también estuvimos totalmente de acuerdo en posibilitar esto. Segundo, claro, hoy por ejemplo hay profesores que son coordinadores de mesa, dos profesores y una exalumna, profesora también que es coordinadora de mesa, y mañana estarán exalumnos del programa coordinando las mesas, ¿cierto? Esto es muy importante para todos, la participación, seguramente algunos de ustedes estarán en el próximo simposio ejerciendo ese papel. Pero los alumnos de cuarto, yo no sé si en un acto de que como de desestresarse o alguna cosa después de haber terminado su tesis, o sea, su informe de investigación, dijeron, les vamos a ayudar en el simposio. Entonces los encontrarán allí manejando la cámara, pasando la diadema, en la logística, que es muy importante en estos eventos. Entonces, gracias a los alumnos, todavía son de cuarto porque no se han graduado, no siguen siendo de cuarto. Por ahora pierdan el estrés que después del 23 les volverá cuando les llegue el informe de investigación con sus correcciones. Entonces, gracias a ustedes. Lo siguiente, hacen un esfuerzo muy grande, por ejemplo, les pedimos que escribieran un rap y que en 8 páginas colocaran lo que habían hecho en el proceso. Algunos en un acto de, no sé, diría nuestro director del doctorado, de sobreactuados, escribieron 15 páginas. Entonces los jurados lectores me dijeron, Luis Evelio, yo leo hasta la 8 y punto, y ahí paró. Eso es que esto es muy importante, ¿por qué? Porque en 8 páginas había que condensar el proceso. Y claro, allí el tutor, el que le avaló que fuera de más de 8 páginas, sí fue el tutor, claro. Pero no, este es un ejercicio muy importante, o sea, el ejercicio de escritura es valioso y poner en 8 páginas lo que ustedes entregaron eso. Un ejercicio de escritura. Segundo, un ejercicio de oralidad, ¿no? Ya tienen sus diapositivas listas, ahora hay que poner en juego y en el escenario eso que escribieron en un ejercicio de socialización, ¿verdad? Y aquí hay que tener en cuenta que los juicios, los conceptos que se emitan sobre sus socializaciones no tienen nada que ver con las personas. A veces salen muy lastimados, ¿no? Me acuerdo de una estudiante, profe, yo me bloqueé, el profe me miraba tan mal, mi jurado lector me intimidó con la mirada. No, esto no tiene nada que ver con eso. Es un ejercicio académico, van a exponer lo que hicieron, a todos los queremos, los estimamos muchísimo, pero ahora de 7 a 7:20, de 7:20 a 7:40 y de 7:40 a 8, ustedes serán víctimas de este ejercicio. Entonces, tendrán que exponer lo que han hecho y volver a hablar de 8 a 8:50, pues tendrán la oportunidad de defenderse, o sea, no se queden callados, por favor. Profe, no estoy de acuerdo con eso que usted planteó. Este es el ejercicio deliberativo, sino que gracia tiene esto. Sí, no vayan a decir, bueno, gracias, profe. No, no, es el ejercicio deliberativo, ¿verdad? Y bueno, agradecerles a todos, ¿cierto? A los compañeros docentes, profesores. Cuando uno no está en estas funciones y cargos, no entiende la dimensión de esto. Pero cuando le toca, a ustedes también les ha correspondido, sabe que esto es una angustia que esperamos termine mañana a las 9 de la noche.
Así que bienvenidos, muchas gracias. Sus coordinadores de mesa les explicarán ya en detalle la metodología. Creo que estamos preciso en el tiempo. Nos quedan 5 minutos para desplazarnos a los lugares y les pido entonces a los coordinadores de mesa que a las 7 en punto iniciemos y no demoremos más de 20 minutos. ¿Saben por qué? Porque algunos de nosotros, yo puedo estar de jurado en la mesa 1 a las 7 y a las 7:20 en el 3. Entonces tengo que pasar de salón. Entonces, estricto uso del tiempo. Gracias, no les digo buena suerte porque todos van preparados, sino éxitos. Gracias, profe Leonardo, por su participación. Sí, gracias. Por favor, no se olviden los que no han registrado por allí su asistencia a este evento y luego también, a este momento, perdón, y luego también en la mesa de trabajo donde van a estar. Por ahí está circulando el listado. Que me van a hacer cargar. Se está apagado. Maestro Rolando. Listo. ¿Ahí nos escucha? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Leonardo, muchas gracias. De verdad, no nos cansaremos de agradecer su deferencia, su disposición. Creo que se pusieron sobre la mesa unos elementos que son fundamentales y que sin duda se retomarán en las discusiones de las mesas del día de hoy y de mañana. Vamos a seguir atentos a esta conversación, a estar en contacto con usted. Pues si a bien tiene, por ahí se puede conectar a alguna mesa, bien, y si no, de verdad, muchísimas gracias porque resaltamos, usted está aquí con nosotros desde las 4:30 de la tarde. No, no hay problema. Más bien que haya sido de utilidad lo que reflexionamos, lo que se compartió y que lo puedan sacar el mejor provecho. Espero que haya sido lo que esperaban también. Sin duda, y entonces seguiremos en contacto para continuar fortaleciendo estos lazos. Un Ok. abrazo fraterno, Muchísimas gracias. muchos agradecimientos. Nos vemos. Gracias. No, señor. Hasta luego, muchas gracias. Y a quienes se conectaron, muchas gracias también a Alberto, Andrea, Jenny, a Laura, Luis, Magdalena y Milena. Muchas gracias. Pueden seguir conectados en los demás enlaces del proceso. Sí, bueno,